Miércoles de Conociendo Más de Derecho, ya tenemos aquí en el estudio al licenciado Raúl Vergara Mireles. Bienvenido, licenciado. Gracias, Melissa. Gracias a usted por acompañarnos el día de hoy. Si me lo permite, quisiera hacer unas reflexiones en voz alta respecto a algunas cuestiones que están dando prácticas de que hay personas, sujetos que se introducen a predios sin tener ningún documento o ninguna circunstancia que avale su propiedad o su derecho. Quisiera comentar, siendo como yo quisiera comentar en materia civil y en materia agraria. Aquí creo que es indispensable porque se está dando una constante en algunos trámites donde se introduce gente en un predio y por mala suerte son predios que ya están un tanto cuanto desocupados, se ve que están deshabitados y la constante es en que no tienen regularizada su propiedad. Hablo concretamente, ojalá que este par de meses que nos antecedió hayan sido bien utilizados por las gentes para hacer sus testamentos, porque tienen que hacer una cuestión de regularizar todo el procedimiento y a dar como consecuencia, independientemente de los trámites, el costo, las circunstancias de que puedan perder ellos los predios. ¿A qué me voy? Sea cuestión testamentaria o intestamentaria, los que son los herederos, los que son con derechos, tienen que apersonarse para que ese bien que pertenecía al señor A se les adjudique a ellos. Si no tienen ese derecho o no tienen esa propiedad, va a ser un tanto cuanto difícil que lo puedan exigir ante una autoridad judicial. ¿A qué voy? Sea cuestión testamentaria, que haya un testamento o intestamentaria que sea legítima, hay una figura muy especial ahí, que me gustaría hablar de ella, que se ha comentado aquí en algunas ocasiones a la ligera, el albacea. ¿Qué es el albacea? Se entiende que es un órgano de representación de la sucesión testamentaria. Se entiende que es aquel que representa a la masa hereditaria, a todo lo que son los bienes y a los herederos o legatarios. ¿Cuál es su principal función? Representar a esta masa hereditaria y a los representantes, herederos o legatarios y resguardarlo, conservarlo, administrarlo para que se continúen con las etapas. Yo siento que esto es importante porque mientras no se adjudique legalmente los bienes de la persona que haga titular con o sin testamento, es el representante. Licenciado, es decir, este albacea es una persona que se destina antes de que se lleve a cabo la lectura del testamento, antes de que se hagan los trámites ya de manera legal, etcétera. Es alguien que va a mantener el inmueble en resguardo. Una vez que ya se aclare todo y se diga quién es el beneficiario, ya pasan a él los bienes. Fíjese, muy bien su intervención para hacer la aclaración. Puede ser un albacea testamentario. Aquí hablo, una persona que haya sido designada por el propio autor de la herencia. La persona que va a dejar sus bienes dice, pues, le dejo tal bien a Raúl, también a Beritzi, y designo al señor Rogelio como mi albacea. Él va a ser, pero también, cuando no se designa albacea o no hay testamento, lo pueden designar los herederos. Aquellas personas que tienen interés y consiguen un derecho. También pueden designarlo, ojo, lo que yo he sostenido que en ocasiones se presta para polémica, los sujetos privilegiados de las cuestiones testamentarias o intestamentarias. Algunos dicen, no, es que los sujetos privilegiados son los herederos o los legatarios. No, en la práctica son los acreedores. No se puede tomar nada de la herencia, no se puede tomar nada de la masa hereditaria, haya legados o herederos, mientras no se liquiden las deudas. Raúl hace su testamento, pero Raúl tiene una deuda tremenda, fallece y no se pueden adjudicar ni dar los bienes hasta que no se liquiden las deudas. También esto puede ser a sugerencia de los acreedores. Aquí creo que esto llama la atención porque si no existe acuerdo para designar un albacea, puede ser designado rápidamente algún heredero. Pero ¿a qué voy? La principal función del albacea, sea que haya sido designado por el testador, por el que dio origen al testamento, o por los propios herederos, tiene como finalidad proteger, cuidar, tutelar, administrar los bienes de la herencia. Aquí hay algunos impedimentos. Hay algunas gentes que no pueden ser albaceas. Por ejemplo, ¿quién? Pues los señores que se dedican a la impartición de justicia. Magistrados, ministros, un alto funcionario, militares. La excepción, ¿cuál sería? Cuando sean únicos herederos. Si son únicos herederos, ellos mismos pueden ser declarados como albaceas. A lo mejor estoy complicando el comentario. La ley dice muy claramente que al momento en que fallece la persona que tiene los bienes, y más en cuestión testamentaria, automáticamente en ese momento pasa la propiedad y la posesión a los herederos o a los legatarios. Automáticamente pasa la posesión. Pero respetando las reglas del debido proceso, otra vez insisto yo, conociendo un poco más de derecho, si no hacemos las cosas como lo establece el procedimiento, da como consecuencia la nulidad de los actos y a la larga que todo lo que se invirtió en tiempo, dinero y esfuerzo no tenga ninguna validez y se reponga el procedimiento.
Si la legislación familiar en el Estado establece muy claramente que cuando fallece el autor de la herencia pasa en automático la propiedad y la posesión, también es bien claro que hay etapas de la sucesión testa o intestamentaria. ¿Qué es la denuncia o delación o el inicio para la asignación de herederos, el avalúo, el inventario, la administración, el avalúo y la adjudicación? Hasta que no se adjudique, hasta que no pase a ser plena propiedad del sujeto, el albacea es el que va a representar a toda la masa hereditaria. Es decir, él queda como encargado de despacho, ¿no? Definitivo, por un momento de definitivo. esos bienes, y ya una vez que ya se llevan a cabo todos los procedimientos adecuados, ya pasa a el bien inmueble o lo que se le haya sido heredado. Y yo le comento esto porque conociendo un poquito más de derecho, en muchas ocasiones han existido en este momento conflictos de, no quiero utilizar el término invasiones, porque en ocasiones la invasión que tenemos que llega la gente, se introduce, no, ha habido cuestiones un tanto cuanto, y lo digo con el cuidado necesario, sofisticadas, donde está una casa que aparentemente nadie estaba, y al poco tiempo, al poco paso de los días, ya la vemos ocupada. Sí. Y cuando pasa el tiempo nos percatamos, porque en el litigio nos percatamos de todos, que alguna gente que no tenía derecho se introdujo un predio donde no estaba todavía legalizada la propiedad. Que esto no es un impedimento, se puede iniciar el testamentario o intestamentario y requerirme de manera inmediata lo que es la propiedad. Cuidado, porque de lo contrario, si se deja a la persona que esté en posesión, empieza a generar derechos y con el paso del tiempo esto da consecuencias delicadas. Usted me comentaba hace rato unos documentos antes de que iniciáramos al aire. Exactamente, si hay algunas personas que dicen, bueno, estoy en esta propiedad que no es mía, a lo mejor, o sea, por X o Y, estoy en esta propiedad, empiezo a pagar luz, predial, algunos recibos y con cierta cantidad de ellos, pues ya me empiezo a hacer acreedora a ciertos derechos. ¿Qué tan cierto es esto, abogado? ¿Y cuántos años tienen que pasar cuando ella esté pagando este tipo de servicios donde ella puede empezar a adquirir derechos? Así es. A ver, a la par de tener la representatividad, también gentes que entran en posesión de un predio, cuidado, de buena o de mala fe, adquieren derechos. Aquí, ¿cómo se llama esta figura? La prescripción positiva. ¿Qué es la prescripción positiva? Que yo por tener un bien, por poseerlo, mejor dicho, estoy generando derechos. Sea de buena o de mala fe, 10 o 15 años. ¿Y a qué voy? Cuando una persona se introduce y se ostenta como propietario de manera pacífica, pública, continua, en ocasiones no tan pacífica y en ocasiones de mala fe, pero pasa una temporalidad y el sujeto acredita que ha estado en esa posesión, porque no únicamente se va a hacer con que esté ahí físicamente, sino se tienen que tener algunos documentos para poderse apoyar, como cuáles. Pues en ocasiones nos hemos percatado que tienen algunos recibos de agua, de luz, teléfono, en algunos casos extremos, pues otro tipo de documentos. Y la prueba reina en materia agraria, en materia civil, administrativa, para acreditar la posesión, la testimonial, principalmente de los colindantes. Si yo meto un predio en calidad de arrendatario, pues aunque pasen, como dice la canción, 100 años, si me sigo ostentando con esa calidad, no voy a poder adquirir la calidad de propietario. Pero si yo estoy actuando de buena o de mala fe y me introduzco un bien y me ostento como propietario, si la parte contraria, el que tiene el derecho, no hace valer su derecho de propiedad en determinado tiempo, lo pierde. Parece, oigan, ¿y cómo es de buena o de mala fe? Pues de mala fe cuando se está afectando un derecho ya creado. Yo me pongo de acuerdo con usted, simulo un acto que tiene repercusiones civiles y penales y por medio de un documento o de un acuerdo usted me autoriza a entrar en un terreno que no es ni de usted y mucho menos mío. Ok. ¿Sí? Estamos actuando de mala fe porque vamos a afectar un derecho que usted lo sabe, sí porque estamos de manera coludida, estamos actuando, pero ¿cuándo sería de buena fe? Cuando usted tiene documentos por alguna circunstancia, que en ocasiones llegan a tener más documentos que los auténticos propietarios, gente que se dedica a esta actividad, y usted me lo vende. Yo lo compro, lo adquiero y me introduzco. Yo no tengo conocimiento y estoy actuando de buena fe porque no estoy afectando a un tercero. Ahí sí sería de buena fe. Pero regresando un poquito al tema que quería comentar con ustedes, el albacea es muy importante porque es el que va a representar a la sucesión. Esta sucesión, si un solo el sujeto, un solo heredero, no hay inconveniente, pero regularmente aquí hay 2, 3 o 4, varios herederos y después esto se llega a complicar porque son herederos por cabeza, decir que yo soy el que fue designado. Pero si se me ocurre a mí fallecer, perdón, el término, y están mis hijos, ellos también van a ser representantes por estirpe. Y se llega hasta a complicar un poquito. Pero ¿cuál es la finalidad del albacea? Resguardar.
conservar el patrimonio. Es una copropiedad. Mientras no se llegue a la última etapa del juicio sucesorio, testamentario o intestamentario, todos son copropietarios, aunque existe el testamento. Okay. Tiene que haber la declaratoria en la sentencia, en el acuerdo final, donde se adjudica a cada uno. De lo contrario, todo sigue siendo del que llegó a fallecer. En ocasiones hay un solo albacea, que es el que normalmente conocemos nosotros, pero también se designan mancomunados, que pueden ser 2 o 3. Aquí también había que hacer la precisión. La ley es clara, y si son 1, 2 o 3, tienen que actuar de propio mutuo o con la autorización de los herederos. En el caso que sea 1, no hay inconveniente, pero si llegan a ser 2 o 3, tienen que estar de acuerdo. Tiene que haber esa actividad para que ellos puedan realizar lo que tengan que hacer ante las autoridades para que tenga validez su actuar. Si no, de lo contrario, estaríamos perjudicando las reglas del debido proceso. Okay. La cuestión mancomunada es que deben de actuar los 2, 3 o 4 que han sido designados. Si solamente actúa uno, va a estar con ciertas circunstancias que puede traer la nulidad de los actos. Pero también aclaro, se puede actuar de manera rápida, ya sea por albacea, por un heredero, por un interventor, que ahorita a veces no da tiempo de comentarlo, pero cuando esté en riesgo la masa hereditaria. Cuando no está en riesgo y se tiene todo el espacio y el tiempo del mundo, habrá que sentarse para que los albaceas mancomunados de manera conjunta hagan la actividad y no se estén en perjuicio de la masa hereditaria. Esta figura del albacea, por lo regular, digo, las personas que dejan algún testamento lo dicen, lo voy a dejar para evitar problemas, ¿no? En lo que se empiezan a realizar todos los trámites, llevar a cabo el debido proceso, me voy a proteger, designo un albacea. Así es. Pero ¿cómo se pueden proteger del mismo albacea, no? Porque de momento él es quien tiene toda la posesión. ¿Cómo pueden protegerse? ¿Tienen que designar específicamente que es únicamente albacea y no beneficiario? Mire, también está haciendo otra excelente intervención. Puede haber que sea albaceas genéricos, generales, o específicos. Aquí afortunadamente para que tenga plena validez la designación de la albacea, tiene que ser independientemente de la manifestación de la voluntad de un documento público cerrado, es ante un notario público. Y el notario público nos da la certeza, es esa certidumbre de que se va a hacer la designación en la persona que sea la más correcta. Muy bien. Porque inclusive también se puede remover a la albacea. Yo la designo usted como mi albacea y ya está usted funcionando perfectamente. No puede usted actuar a su libre criterio. Les digo, no. Si yo le pido que se fije una fianza, tiene que pagar la fianza. Claro. Además de esa cuestión, tiene que hacer un inventario de todos los bienes que usted va a tener. Si no presenta ese inventario en los primeros 30 días, ya va a quedar como antecedente por si hace mal esos bienes. Tiene que dar un informe cada 2 meses. ¿A qué voy? Creo que la legislación, no creo, es un acierto que la legislación civil especifique cuál es el actuar de las albaceas, de la albacea, para que no se salga esta cuestión. Y sí, no podemos omitir que puede haber que hay alguna albacea que actúe de manera indebida o la propia ley establece cuándo puede ser removido. Aquí es otro dato interesante. Una persona que esté siendo albacea puede ser removido por número de herederos o legatarios o por cuantía. Okay, pero esto es independientemente del actuar que esté haciendo. Yo ¿a qué voy? Lo que sí yo quisiera señalar es que se tienen que respetar exactamente lo que establece la ley para que no se dejen sin efecto actuaciones y den como consecuencia reponer procedimientos. Insisto, observar las reglas del debido proceso. En materia agraria, se complica un poquito más. ¿Por qué? Porque independientemente de que en materia familiar civil exista figura del albacea y el interventor, en materia agraria no existen estas figuras. Es más, ni existe ninguna cuestión de un posible representante. Pero esto siento que lo comentaremos la próxima ocasión porque es interesante ver cómo gente que se mete en una parcela se introduce, e insisto, si no se hace valer el derecho, alarga el tiempo, genera derechos y alcanza titular de derechos. Perfecto, me parece muy bien, abogado. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Lo esperamos la próxima semana. Muchas gracias por la atención. Que tengan un buen día. Gracias. Hacemos una breve pausa. Regresamos con más noticias.